¿Por qué elegiste ser maestro infantil? Bueno, yo en principio no sabía lo que quería hacer cuando acabé el instituto y bueno, pues me metí en lo que tenía más cerca, entonces, y en lo que hubiera que estudiar menos. Y entonces, porque era 3 años, no quería hacer historia ni nada, entonces pues me metí en magisterio y entonces empecé en la especialidad de humanas. Entonces había 4 especialidades que eran humanas, inglés, físico-matemáticas e infantil. Bueno, se llamaba preescolar entonces. Después de 1 año en humanas, me di cuenta de que si quería ser maestro, donde más iba a aprender era en infantil, porque había más asignaturas de didáctica, las que te enseñan a ser maestro. Las otras me parecían especialidades mucho más teóricas y así fue como empecé en infantil. La siguiente pregunta sería ¿cuál es la experiencia más bonita que has tenido en lo que llevas trabajando? Pues la experiencia más bonita fue la primera vez que un niño me dijo que me quería, porque yo empecé dando clases muy numerosas, todo muy caótico, todo muy, no sé, lleno de dudas, porque no sabía si me había equivocado de profesión y demás. Poco a poco fuimos encajando bien los niños conmigo y entonces pues la primera vez que yo tuve esa sensación de que puede que este sea mi sitio, ¿no? Y bueno, pues fue eso, una niña que me dijo que me quería. Antes me habían dicho mucho que se aburría. ¿Qué es lo que más te gusta de los niños? Lo que más me gusta, pues es difícil. Puedo decir lo que más me gusta de los niños dentro de clase, ¿no? Sí. Dentro de clase, pues lo que más me gusta es la sinceridad que tienen, el lenguaje que tienen, con el que yo también contacto con ellos, porque creo que tenemos una buena conexión y, bueno, pues sobre todo los progresos que hacen, ¿no? Niños con los que empiezas en 3 añitos y ves súper lejos que vayan adquiriendo cosas y habilidades y demás, y de pronto empiezas a verles cómo van madurando, cómo van creciendo y eso no solo me gusta, sino que me llena de orgullo. Orgullo por ellos. ¿Cómo actúas ante un mal comportamiento? Bueno, en estas edades los malos comportamientos son con minúsculas, pero bueno, pues hay muchos tipos de comportamientos que pueden ser lo que llamamos conductas disruptivas, ¿no? Pues es cuando cualquier niño travieso, en cualquier momento pues le llamas la atención y demás. Hay otros niños que tienen otras problemáticas y entonces pues ya hay que utilizar estrategias con el equipo de orientación. Pero bueno, normalmente nosotros utilizamos, o yo por lo menos lo que utilizo es llamar al niño, hablar con él, resolver conflictos en la asamblea y hablar con, por ejemplo, si ha habido una pelea o lo que sea, pues hablamos con los críos, intentas mediar en la medida en que son capaces de reconocer que han hecho algo mal. Y bueno, pues si hay alguno que se ha portado mal de manera reincidente, pues pones una silla aquí al lado de tu mesa y te quédate aquí un poquito, ¿no? A los 5 minutos hablamos y bueno, pues la idea es que ellos también se vayan dando un poco de cuenta de que no todo vale. Pero no es un problema que tengamos muy grande en infantil. ¿A qué edad empezaste a trabajar en inglés? Empecé con 25 años. ¿Alguien de tu familia es profesor? Sí, varios. Tengo una hermana maestra y 2 hermanos profesores de instituto. Uno de ellos estuvo aquí, además. Y bueno, por remontarme a tiempo atrás, mi abuela por parte paterna también fue maestra. ¿Qué opinas de que haya más maestras que maestros? Bueno, pues en infantil sobre todo, pues yo creo que está relacionado, no tengo opinión, quiero decir que me parece normal, pues sobre todo porque todavía está asociado a un rol de la mujer, la atención, el cuidado de los niños y demás. También entiendo que muchos tíos, muchos hombres no se interesan porque a lo mejor le asusta, yo que sé, algo, pero bueno, es una cuestión un poco cultural, también de libertad, de elegir cada uno lo que quiere, dónde quiere trabajar, pero bueno,
en mi época y ahora lo cierto es que sigue habiendo muchas más maestras que maestros. Pero sí te digo una cosa, los maestros en la relación con los alumnos tenemos un ascendiente diferente, porque los niños ven a la maestra y ven a lo mejor como una continuación del hogar, de lo que ven en casa, de la madre y demás, ¿no? Y de pronto ven allí a un hombre, a un señor y tal, y solo te puedo decir que es diferente, porque la relación de los niños con un varón no es la misma que con una mujer. ¿Cómo te gusta organizar tus clases? ¿De forma individual o colectiva? ¿Prefieres hacer juegos o trabajas con fichas? Pues las dos cosas, hay tiempo para todo. Entonces, las clases están basadas en rutinas. Las rutinas es una manera de organizar el tiempo que es muy importante para que los niños se orienten, ¿no? Una de las cosas que se trabaja en infantil es la orientación espacio-temporal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque eso le da al niño más autonomía, puede anticipar lo que va a hacer después. Los niños saben, por ejemplo, que después de clase con la especialista de inglés toca merienda, ¿sabes? ¿Por qué lo saben? Pues porque hay una repetición, porque en la asamblea tenemos de manera gráfica, con iconos, con dibujos, pues cómo es la organización del día. Y luego pues hay momentos de trabajo y colectivo, que son las asambleas, que son los rincones de actividad. Nosotros, por ejemplo, tenemos rincones de construcciones, rincones de cuentos, tú te acordarás, la cocinita, son rincones de juego, ¿no? Pero es que en infantil el juego es tanto o más importante que muchas otras cosas que forman el currículum, o sea, lo que tenemos que enseñar. Y luego también hay momentos de trabajo individual donde hacen efectivamente sus fichas o el trabajo que tengan que hacer en ese momento. Es una mezcla de las dos cosas. ¿Hay algo que te motivó especialmente para ejercer esta profesión? Pues me fue motivando el tiempo. Al principio, cuando haces magisterio, pues todo es bastante teórico. Incluso cuando haces las prácticas, el practicum que llaman ahora, pues lo ves todo muy bonito, muy así, pero no es lo mismo que verte tú solo en una clase. Entonces a mí lo que me motivó fue el ir viendo que valía, que yo poco a poco iba desarrollando también habilidades, iba aprendiendo y bueno, pues de pronto llega un día, en mi caso fue un día temprano dentro del tiempo que llevaba trabajando, en el que me dije, creo que valgo para esto, creo que los niños aprenden, disfrutan conmigo, yo también disfruto y es cuando encuentras tu sitio en el mundo laboral, al menos en mi caso. ¿Hay algún maestro que te haya marcado desde lo que llevas estudiando? ¿Algún maestro? Bueno, pues sí he conocido maestros, por ejemplo, dentro de mis propios maestros de magisterio, pues se dice el nombre en estos casos. Había un maestro de plástica que me gustaba mucho y funcioné muy bien con él. Además nos animaba a innovar todo lo que pudiéramos, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí también me gusta mucho el tema de las artes plásticas y demás, entonces pues me ayudó mucho. Y luego pues compañeros y compañeras que vienen nuevos, que son más jóvenes, que traen otras cosas, ¿no? Y te vas poniendo al día, ¿no? Ahí hay una comunicación muy buena. ¿A qué curso das? Pues este año estoy con un grupo estoy con 4 años. Lo estuve en 3 años, nosotros estamos en 3, en 4 y en 5 años con ellos. Así que este año tengo 4 años. ¿Dentro de ese grupo tienes algún alumno favorito? Bueno, ahora que como no me van a ver, pues siempre hay alumnos con los que tienes más afinidad y en general no hay marcadas diferencias, pero bueno, sí hay alumnos con los que conectas muy bien. Eso es normal. Es como preguntar ¿quién quieres a papá o mamá? Pues con los niños pasa un poco parecido. ¿Qué prefieres, dar clase a niños de 3, 4 o 5 años? Pues la verdad es que 4, porque 3 años es el año en que vienen muchos de la guardería, otros tantos no han ido a la guardería, y es un año muy físico. Físico quiero decir que es muy de mocos, muy de pises, muy de cacas. No es que tengamos nosotros que
las cosas han cambiado y ahora hay personas que los higienistas, ¿no? Entonces, pues bueno, pero lo que no te quita a nadie es la suciedad, el olor, bueno, son muy bebés, ¿no? Entonces es el año más duro, luego no están acostumbrados a normas de clase, a las rutinas de las que hablaba antes. Si es cierto es que enseguida, pasado el primer trimestre, ya empiezas a ver cambios, y es, digamos, que como vas viendo un poquito el final del túnel. Y hasta que van cogiendo autonomía, pues es complicado, pero en 4 años es un año donde ya empiezas a recoger frutos, ¿no? Y en 5 años ya tienen una autonomía bárbara. Así que 4 años yo creo que es el que más me gusta. ¿Cómo interactúas con niños que tienen algún tipo de discapacidad? Sí, a ver, la verdad es que con respecto al tema de alumnos con discapacidad y ahora se le llama de otra manera, pero bueno, nos entendemos. Siempre ha habido algún caso, entonces en todos los colegios hay un equipo de orientación que está formado por una psicopedagoga y con las especialistas de audición y lenguaje y de pedagogía terapéutica. Entonces lo primero pues es recurrir a ellas, recurrir a la familia, informarte bien y bueno pues entre todos se crea una programación individual en la que se toman acuerdos pues para ver de qué manera el alumno puede conseguir los mismos objetivos que los compañeros o bien llegar a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces bueno pues así te enfrentas. Solo no estás, la verdad. ¿Cómo motivas a los niños para que quieran ir al colegio? Bueno, generalmente quieren venir al colegio desde muy pronto. Al principio, sobre todo en 3 años, cuesta. Lloran bastante, los tienes que recoger en la puerta casi arrancándoselos de los brazos a los padres, pues porque hay muchos que vienen no han estado socializados, ¿no? En esto se ha notado la pandemia, hemos recibido niños de pandemia, los llamamos así pues porque son niños que no fueron a la guardería, que no tuvieron relación social, entonces se les nota en ese sentido con más dificultades. Pero bueno, la propia dinámica de la clase hace que con el paso del tiempo todos los niños quieran venir al cole y vienen contentos. Siempre puede haber alguno porque esté malito o por lo que sea que no quiera venir algún día, pero bueno, la propia actividad que hacemos en clase les atrae. ¿Qué es lo más difícil del magisterio? Lo más difícil, bueno, en principio si te gusta, si sientes esa inquietud, esa vocación, pues ya tienes una parte importante hecha, ¿no? Porque tienes el motor que te impulsa a seguir adelante, ¿no? Bueno, pues lo más difícil a lo mejor es aprender tú como maestro, no encasillarte en determinadas prácticas, sino estar siempre dispuesto a aprender, tener paciencia, que a veces es difícil, y bueno, pues yo veo que eso es lo más complicado. Desde luego, te tiene que gustar y tienes que tener... No podría hablar de los profesores como los que hay aquí, profesores de instituto y demás, pero en los niveles en los que trabajamos nosotros es muy importante esa pedagogía, esa didáctica que tienes que creértela y que ponerla en práctica, ¿no? Entonces, pues, creo que eso es. ¿Cómo haces para mantener a los niños tan pequeños atentos en clase? Sí, la atención en clase es difícil durante un tiempo largo, ¿no? Entonces, tienes que ser consciente de que tienes que cambiar, cuanto más pequeños son los niños, más tienes que cambiar de actividad, ¿no? Pero, bueno, para eso tenemos nuestras estrategias. En mi caso, por ejemplo, siempre me ha ayudado la música, ¿no? Yo toco la guitarra y entonces, pues desde el principio cuando empecé a trabajar, sabía que esa era mi arma. Era un poco como la flauta del flautista de Amelín. Entonces, bueno, pues eso ayudó mucho, porque me gusta cantar, ellos se saben muchas canciones que yo les enseño y bueno, pues lo fundamental para mantener la atención es la motivación. Entonces, si los alumnos están motivados, les pueden mantener atentos a algo durante un periodo de tiempo, pero nunca demasiado, porque es que incluso
cuando te pasas mucho rato cantando, eso se convierte en una rave o en una fiesta punk y eso tampoco puede ser, ¿no? Entonces, todo en su justa medida, pero cambiando la actividad. ¿Es difícil hablar con los padres de algunos temas? Vale. Bueno, en principio no. Lo que es difícil muchas veces es que los padres tomen conciencia de que la formación de los niños es cosa de tres. Es cosa del niño, es cosa de los padres y es cosa del profesorado. En ese sentido sí hay padres que están un poquito más ausentes de la cuenta. Y cuando te piden tutorías o no atienden los requerimientos que les hacemos de material o, en fin, eso es un poco lo peor, ¿no? Que algunos consideran, sobre todo además esta etapa, pues como una guardería. El niño está sano, el niño está atendido, vale, pero bueno, hay cosas serias de las que hay que hablar. Pero bueno, en líneas generales no hay problema, o sea, se puede hablar, es más, si hay temas importantes y serios de cara a sus hijos, pues eso a saco hay que hablarlo, sí, está claro. Pues ya hemos tenido la entrevista. Muchas gracias. A ti por tenerte aquí. Me ha dado un placer. Pues nada. Hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Dime. ¿Qué le dirías al joven que fuiste para que se dedicara a tu profesión? Oh, pues joven que fui, estudió aquí, se lo pasó muy bien y le diría que más adelante hay más, que es una suerte y es un verdadero privilegio estar en este sitio donde estoy yo, ¿no? Dando clase, pasando por mi profesión un montón de niños, que muchos de ellos ya son padres, madres, tienen hijos, pues que es difícil, que hay cosas duras, pero la ilusión y el orgullo de poder dejar una pequeña huella en el recuerdo de algunos niños, que algo de lo que tú enseñas o les transmites, algún valor todavía les resuena, pues es un lujo, es un lujo. Así que, pues eso, estudia magisterio y créetelo. Bien, gracias. Nada,